Listo. Entonces, bueno, estas diapositivas son del libro de patología de Robbins, de patología humana, que es el que es más corto, pero igual pues lo resume muy bien el tema, en mi caso que lo quieran estudiar de ahí. Con respecto al concepto de esta enfermedad trofoblástica, es un conjunto de tumores y trastornos pues parecidos entre ellos, caracterizados por la proliferación del tejido placentario, velloso o trofoblástico. Entonces, principalmente el problema de las molas es tejido placentario anormal que está creciendo allí. Entonces, la principal causa y lo que debemos de tener claro es que para que se forme una mola, sí o sí debe haber exceso de material genético paterno, o sea, alguna de las alteraciones, sí, en los espermatozoides y en esa fecundación va a suceder para que ocurra una mola. Y el problema definitivamente está en los espermatozoides. Se forma o se observan vellosidades coriónicas, tumefactas, edematosas, hidrópicas, se ve como si fueran unas uvitas. Además, hiperplasia trofoblástica, o sea, ese trofoblasto en un crecimiento anormal, más de lo esperado. Esa, bueno, sí, parecen uvas, ya estaba aquí, y no se forman vasos sanguíneos, o sea, una placenta, un tejido placentario anormal. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de los trastornos que conforman la enfermedad trofoblástica. Empezamos con la mola hidatiforme completa. Esta la vamos a recordar porque el material genético va a ser completamente paterno. Solo hay ADN del padre. ¿Cuándo ocurre? Se presenta cuando un padre, o sea, un espermatozoide, fecunda un ovocito que no tiene núcleo, o sea, un óvulo sin ADN materno. Este es un ovocito, por alguna razón salió, se dio la ovulación y él no tiene ADN y se quedó ahí esperando a ver si es fecundado o no. Entonces, ¿qué va a pasar? En caso de que se dé que lleguen espermatozoides en ese ciclo, lo que va a pasar es que llega un espermatozoide, lo fecunda y por inestabilidad genética, es decir, ¿cómo así que voy a tener un embrión nada más con 23 cromosomas? Eso no puede pasar por inestabilidad genética, o sea, como genéticamente no puede tener un embrión nada más 23 cromosomas, lo que hace el espermatozoide es que duplica su ADN, dándonos un embrión, aparentemente es un supuesto embrión cierto, con 46 cromosomas, pero que son paternos nada más. No hay ADN de la mamá. Esto es totalmente raro. Si fue que una paciente le da una mola, eso es una lotería y es muy raro que ocurra. ¿Listo? Entonces, bueno, este tipo de mola es más probable de volverse coriocarcinoma gestacional porque acumula muchas mutaciones. Entonces, es muy raro que yo tenga un embrión con solo cromosomas paternos. O sea, ¿cómo así? Se supone que cada cromosoma tiene que unirse a su homólogo del ovocito. Entonces, como es tan raro, esta mola yatiforme completa acumula muchas más mutaciones que la mola incompleta. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si en la patología sacáramos un pedacito de esa mola completa, lo que veríamos es que no hay vasos sanguíneos, no se llega a formar embrión, solo encontramos hiperplasia del citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Todas las vellosidades coriónicas van a estar agrandadas, edematosas y se recubren de trofoblastos. Es decir, vamos a tener puras vellosidades coriónicas hinchadas, edematizadas y se ven a la ecografía como si fueran unas uvitas. Es muy poco probable que suceda, pero sí pasa. Y la otra forma de que ocurra es que haya una polispermia, o sea que ese óvulo sin ADN materno sea fecundado por dos espermatozoides al tiempo, que son de 23 cromosomas, o que ese óvulo sin ADN materno sea fecundado por un solo espermatozoide que viene defectuoso y tiene 46 cromosomas en vez de 23.
En todos estos casos, lo que termina al final es un embrión, supuestamente, pues, que tiene 46 cromosomas y son paternos netamente. Entonces, siempre acordarnos, molidatiforme completa, ADN completamente paterno. Ahí no hay nada de ADN de la mamá. Aquí estamos viendo la mola hidatiforme completa. Esto es un pedacito de la mola y lo que se ve es que la vellosidad, todo este espacio blanco es líquido, o sea, esa es la vellosidad edematizada. Lo mismo aquí, que es lo que se ve como unas uvitas y es lo que vamos a tener en la mente cuando nos digan vellosidades tumefactas o hidrópicas. Aquí arriba estaríamos viendo un útero que terminó en histerectomía por una mola hidatiforme completa. ¿Qué creció ahí? Tejido trofoblástico totalmente anormal. O sea, es un trofoblasto que crece de forma descontrolada por todas esas mutaciones que se generan allí al ser solo material genético paterno. Entonces, en un 90% de los casos, el material genético del padre se duplica, o sea, era un cromosoma, un espermatozoide de 23 cromosomas, se duplicó y quedó con un cariotipo de 46 cromosomas. En un 10% de los casos son dos espermatozoides que fecundan un ovocito vacío, dando posibilidad a que haya cariotipo 46XX o 46XY. El embrión muere en una etapa muy precoz del desarrollo, por lo que cuando hacemos la patología, o sea, vemos al microscopio el pedacito de mola, probablemente no haya tejido embrionario. Entonces, eso de la mola. Obviamente en estas molas, recordemos que quién es el que produce la gonadotropina crónica humana, que es la que se identifica en las pruebas de embarazo, el trofoblasto. Entonces, como lo produce el trofoblasto, en este caso es una paciente que va a tener una prueba de embarazo de las caseras que se hacen en orina positiva, o sea, va a pensar que está embarazada. Pero cuando se haga la prueba confirmatoria en sangre, vamos a ver unos niveles súper elevados. O sea, que si lo normal en un embarazo que está empezando es que en sangre la gonadotropina crónica esté en 5.000, esta paciente la va a tener elevada como en 200.000. ¿Listo? Porque aquí hay puro tejido placentario, produciendo mucha de esa hormona. Entonces, bueno, ahora pasamos a la mola hidatidiforme parcial. Entonces, ¿esta cómo la vamos a recordar? La recordamos en que hay exceso de material genético del papá, pero parcialmente. Entonces, una mola hidatidiforme parcialmente paterna, porque aquí sí tenemos material genético de la mamá. Y eso hace que sea un poquito menos raro o que haya menor cantidad de mutaciones porque llega, o sea, es más normal que yo tenga material genético de la mamá, aunque haya exceso de material genético paterno, a que haya ausencia total del ADN en el ovocito. Eso es mucho más raro. Por eso la mola completa, completamente paterna, tiene mayor acumulación de mutaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa en la mola hidatidiforme parcial? La causa va a ser que un espermatozoide con ADN duplicado fecunda a un ovocito que está normal. Nos va a dar en la mayoría de los casos un cigoto triploide de 69 cromosomas. Otra causa sería que dos espermatozoides fecunden un ovocito normal. En ambos casos, el cariotipo es 69 cromosomas y a veces pudiese llegar a ser tetraploide con 92 cromosomas. Entonces, aunque pareciera que esta es más rara la completa porque no hay nada de ADN de la mamá. En cambio, en la parcial sí tenemos un ovocito normal. Como si tenemos ovocito, o sea que algunos cromosomas paternos van a poder unirse a su cromosoma homólogo de la mamá. Entonces, aquí sí pudiésemos encontrar tejidos fetales. Este tiene más riesgo de volverse una enfermedad molar persistente, o sea que la paciente hace mola y a los 3 meses otra mola, a que se vuelva coriocarcinoma, o sea, un cáncer propiamente de este tejido placentario.
Aquí las vellosidades van a estar edematosas, pero de forma focal, mientras que en la mola completa todas las vellosidades están edematosas. Este es un resumen del libro que compara el cariotipo, cuáles son las diferencias, el edema de las vellosidades, en la mola completa es en todas, en la mola parcial es de algunas vellosidades, y la gonadotropina coriónica humana, al medirla, va a estar más elevada en la mola completa que en la mola parcial. Sin embargo, va a estar pues, mucho más elevada que en un embarazo normal. El riesgo de que se vuelva cáncer es mayor en la mola completa que en la mola parcial. ¿Tienes alguna duda hasta ahí de las molas? No. Ok. Entonces, con respecto a las características clínicas, ¿cuándo la vamos a sospechar? La mayoría de casos de que haya mola completa o parcial suelen darse abortos espontáneos, porque es que son muchas mutaciones, o sea, ¿cómo va a sobrevivir eso, literalmente? O cómo va a salir de ahí un embrión si tenemos tantas mutaciones. Entonces, por esa aberración cromosómica, la mayoría de molas, si se dan, porque es muy raro, terminan en un aborto espontáneo. Si no son un aborto espontáneo, entonces cuando la paciente vaya a hacerse la primera ecografía y diga que está embarazada, vamos a ver que la gonadotropina coriónica humana en la sangre va a estar mucho más elevada que en un embarazo normal, valores de 400.000, 600.000, o sea, una cosa loca, cuando lo normal son, no sé, máximo 10.000. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver en la sangre. Y lo otro es que a la ecografía está esta imagen que es como si fueran unos copos de nieve, que son esas mismas velocidades hidrópicas, es lo que vamos a ver. Entonces, hacemos la ecografía y no hay bebé. Bueno, a esta etapa no hay embrión, no hay embrión. Le ponemos el Doppler color para ver si hay arterias o venas y no hay, porque no se forman vasos sanguíneos. Entonces, a la ecografía también vamos a lograr identificarla. Entonces, ¿qué se hace a esta paciente que le diagnosticamos una mola? Según la extensión de la mola y la evolución de la misma, se propone la realización de un legrado. Se realiza el legrado y lo que se busca es, con este aparato que es la legra, mover o retirar todo ese tejido placentario que está adherido al endometrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace después? A estas pacientes hay que hacerles seguimiento y el seguimiento es con la gonadotropina coriónica humana. Entonces, el seguimiento es súper estricto. Y eso pues, eso lo ven en octavo X. El punto es que a mi paciente, ¿por qué hay que hacerle seguimiento? Porque yo tengo que verificar que la mola la quitamos completa con el legrado. Si en el caso de que a los 6 meses otra vez está aumentada la gonadotropina coriónica humana, o la paciente está embarazada, o la misma mola volvió a aparecer y se está volviendo una mola persistente. En ese caso ya tendríamos que hacer otros estudios para verificar que no sea un coriocarcinoma o que se haya vuelto cáncer esa mola. Y por otro lado, eh, hay otros medicamentos más fuertes, se puede hacer un tipo de quimioterapia para suprimir ese tejido placentario que pues está con un crecimiento anormal. Con respecto a la extensión de la mola, podemos tener unos tipos de mola que se llaman mola invasiva. Es esta mola que funciona como si fuera un acretismo placentario, que eso lo vamos a ver más adelante, y es que recordemos que normalmente la placenta se adhiere al endometrio. Entonces, una mola invasiva va a ser esa mola que va más allá del endometrio. Entonces, una mola que invade hacia miometrio, y en este caso ya el tratamiento va a ser un poco más difícil porque aquí no puede, el legrado no puede llegar hasta miometrio, entonces habría que hacer una histerectomía. En este caso también la mola invasiva puede comportarse como tumor e invadir a los pulmones, a los tejidos parametriales, es decir, a vejiga, a intestinos, puede irse por los vasos sanguíneos e incluso hacer implantaciones en el encéfalo. Es decir, es una cosa loca, pero como les digo, es muy raro que ocurra.
Entonces, normalmente esta mola invasiva responde muy bien a quimioterapia, podría incluso involucionar sin quimio, pero si dejamos que siga creciendo puede provocar incluso una ruptura uterina. Entonces, bueno, digamos que la histerectomía sería como el tratamiento definitivo o lo más grave, pero está la opción de la quimioterapia. Las manifestaciones clínicas de esta paciente va a ser hemorragias vaginales, aumento irregular del tamaño del útero, aumento de los niveles séricos de gonadotropina crónica humana. Acá de las manifestaciones clínicas, creo que lo único que me faltó decirles es que podemos ver que la altura uterina de la paciente no coincide con la edad gestacional. Ahí, cuando eso ocurre, hay que sospechar que la paciente tiene obesidad 1, que es fácil de descartar, ¿cierto? Nada más viéndola y pesándola. Y las otras cosas hay que sospechar que no sea un embarazo gemelar y por último que no sea una mola. Entonces,